Buenas tardes, hermanos amados, bienvenidos a nuestro estudio de Conociendo a Dios. Hoy en video viernes llegamos a la lección número 32 de este estudio. Eh, el título de esta lección es que Dios mandó a Juan el Bautista para enseñar y para bautizar al pueblo de Israel, y también que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver la importancia de estos dos eventos que nosotros vemos aquí, ¿ok? Entonces, solo como recordatorio de lo que hemos visto la semana pasada, es que recordemos que el nombre de Jesús significa Jehová es salvación, que Dios cumplió por medio de las profecías, por medio del nacimiento de Jesucristo, su promesa, y estaba desarrollando el plan de salvación para el hombre, estaba llevándose a cabo. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es que hombres que no eran judíos adoraron al Señor Jesucristo cuando él estando en un pesebre, él estando no en un pesebre, sino con sus padres como niño, porque creyeron a las promesas de Dios, aunque ellos venían de tierras lejanas. Conocieron a Él y le adoraron a Él porque creyeron a su palabra. Estas dos cosas son importantes porque al estudiar el día de hoy nosotros tenemos que entender que la única manera de ir a Dios tiene que ser a través de su palabra, tiene que ser a través de lo que Él dice, lo que Él nos enseña. Entonces, quisiera que el día de hoy nosotros veamos en Mateo capítulo 3, los versículos del 1 al 3, y vamos a leer aquí cómo Dios utiliza a quien Él quiere, pensando en Juan el Bautista, utiliza por ser Él soberano, utiliza a alguien que no iba de acorde a los estándares que tenían los judíos con los fariseos, los escribas y los saduceos, que eran supuestamente reconocidos delante de la sociedad para llevar al pueblo a Dios. En cambio, usa a Juan el Bautista. Y eso es lo que quisiera que veamos en esta tarde, en el capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, y esto es muy importante, hermanos queridos, porque la palabra arrepentidos tiene que ver con cambiar su manera de pensar, con cambio de 180 grados, de reconocer que yo estoy mal y que Dios, lo que dice su palabra, está correcto. Entonces, eso en primer lugar. Otra de las cosas, si ustedes se fijan aquí, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, cuando hablamos acerca del desierto, qué nos trae a la mente o qué nos recuerda esto? Posiblemente los 40 años que Israel pasó en el desierto. Y acuérdense cómo estuvo Israel durante 40 años en el desierto. Se quejaban, siempre murmurando, no estaban contentos. Realmente ellos no estaban bien espiritualmente porque no conocían a Dios, había incertidumbre, incredulidad, y silencio también. Así era el estado como estaba Israel en este tiempo, y cuando Juan el Bautista les predicaba en el desierto, pues el estado que ellos estaban era ese. Por eso él dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estamos, tenemos que saber que Juan el Bautista, lo que estaba predicando, él no estaba predicando el Evangelio, él estaba diciendo que Dios mandaría a un libertador,
que Él que estaba cerca, ¿no? Para cumplir las promesas de Dios, que confíen en la promesa de que Dios mandaría al libertador que pagaría por nuestros pecados, ¿sí? A nuestro Salvador. La tarea de Juan el Bautista era que la gente entienda que eran pecadores y tenían la necesidad de un Salvador. ¿Sí? Al andar ellos en incredulidad, en fracaso, en dolor, no querían nada con Dios y estaban caminando lejos, pero el mensaje de Juan el Bautista fue para hacer que ellos pongan nuevamente su mirada en el Señor. ¿Sí? Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que Dios nunca ha cambiado su actitud en cuanto al pecado. Él odia el pecado, no quiere nada con él, pero Él en su gran amor planificó el mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Recuerden que esto nosotros vimos en segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, donde nosotros aprendemos que Dios en su infinita sabiduría, en su plan soberano, es decir, antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre peque, quiso mostrarnos su gracia en Cristo Jesús y sabía que esto iba a pasar, que el hombre estaba lejos, que él es pecador, que no quiere nada con Dios, pero que Dios se acerca a él. Y el mensaje de Juan era decir, arrepentidos, cambien su manera de pensar, vean como Dios los ve. Dios sabe que ustedes son pecadores, Dios sabe que somos esclavos del pecado, pero que Él ha mandado a un libertador, ¿sí? Entonces, segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, entonces esto es muy importante porque el arrepentidos tenía que ver con decir, Dios, tú estás en lo correcto y yo estoy mal. Necesito un Salvador. ¿Sí? Fíjense que Juan el Bautista era una promesa cumplida también por Dios, ¿no? Dios había dicho al profeta Isaías que esto iba a pasar. Miren conmigo en Isaías capítulo 40 y el versículo 3. Isaías capítulo 40 y el verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta era la voz que clama en el desierto. Dios utilizó a Juan el Bautista para proclamar este mensaje. Ahora, regresen conmigo a Mateo capítulo 3 y veamos lo que dice el verso 3. Dice aquí, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto era otra muestra de que Juan el Bautista venía de Dios y que ayudaba a la gente para que identifique al prometido, al Mesías, al Salvador venidero. Y eso es lo que estaba hablando Juan el Bautista. Él no estaba diciendo no tienen pecados, sino más bien le estaba diciendo, vean las cosas como Dios los ve. Dios sabe que ustedes están mal, pero Dios va a mandar un libertador. ¿Ya? Ahora, sigamos leyendo el versículo 4. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Muy importante que Dios determinó usar a Juan el Bautista, alguien que no era popular entre la gente, que su vestido era común, más bien dicho, de alguien pobre, y en ese tiempo no es que no habían otras personas que
eran los encargados o estaban para compartir la verdad. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, pero Dios no utilizó a ninguno de ellos, sino utilizó a Juan el Bautista. Ahora, algo muy importante que tenemos que recordar, y eso pasa también el día de hoy, hay esa mentalidad que uno necesita tener un título o necesita tener cierto reconocimiento para hablar la verdad. La verdad es que no es así, sino que Dios utiliza a su iglesia y aquellos creyentes que creen, que descansan en la verdad, que confían en lo que Dios dice, que le conocen. Al crecer espiritualmente, Dios les utiliza para compartir lo que dice su palabra y creen, y así como Juan el Bautista les utiliza para que otros conozcan de él y decir, oye, no estás viendo las cosas como Dios las ve, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo un poquito más, ¿sí? Lo que más importa de todo esto es quién es Él, ¿sí? Es Cristo Jesús, no es la obra de Dios, ¿sí? Que le vean a Él como Él es. Fíjense aquí en Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Otra vez, esto es muy importante, porque a través del bautismo de Juan, lo que ellos estaban aceptando, el mensaje de Juan el Bautista en cuanto a arrepentirse de su manera de pensar y ver que Dios estaba en lo correcto. Y era un cambio de ver, un cambio de pensamiento, un cambio de ver las cosas en una incertidumbre, en un dolor, en una desesperanza, en un orgullo, sino ver las cosas como Dios las ve, sabiendo que somos pecadores, ¿ya? Entonces esto es muy importante porque eso es lo que hizo. Juan el Bautista no compartía el mensaje del Evangelio para que se bauticen, era diferente, ¿sí?, al bautismo que hace el creyente hoy en día. Hoy en día el mensaje para un creyente es para alguien que ha confiado en la obra de Jesucristo, que sabe que es pecador, que ha nacido de nuevo, es decir, que por creer en lo que Dios hizo, ahora creyó que somos pecadores, pero que Cristo cargó por nuestros pecados, tomó nuestro lugar y Dios aceptó ese sacrificio. Cuando una persona cree, es salvo y tiene el Espíritu Santo en ese momento, ¿ya? No en el momento que se bautiza, sino en el momento en el que cree. Y un creyente, porque cree, demuestra, o por medio del bautismo, demuestra lo que ya le ha pasado interiormente, que es que ahora mora Jesucristo por el Espíritu Santo en él. Sí, es el bautismo de un creyente. El bautismo de Juan no era como este, era para que se arrepienten, es decir, para que demuestren que estaban, es decir, estoy mal, pero Dios está en lo correcto, ¿ya? Sí. Por ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos un ejemplo de Apolos que solamente tenía el conocimiento del bautismo de Juan. Es decir, todavía Apolos, cuando vemos eso, no entendía el Evangelio, aunque hablaba muy fogosamente, no había nacido de nuevo. Y ahí es que Priscila y Aquila le explican y ahí nace de nuevo, y ahí después de eso Dios lo utiliza tremendamente. Por ejemplo, pongamos una pausa aquí en Mateo capítulo 3 y se pueden poner una señal y vamos a Hechos capítulo 18, los versículos 24 al 28. Aquí nos damos cuenta que el bautismo que Apolos conocía era, o hasta donde Apolos conocía, es que Dios iba a mandar a un libertador, pero no sabía que Dios ya mandó a un libertador, que era Jesucristo, ¿ya? Entonces,
Fíjense en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 18, dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más claramente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, le fue de provecho a los que por la gracia habían creído, ¿sí? Solo conocía hasta el Evangelio de Juan, más bien dicho, hasta no el Evangelio, sino hasta el mensaje de Juan el Bautista. Es decir, cuando a Priscila y Aquila le explican, ahí él conoce del Señor, y luego piden que le reciban y él comparte, ¿no? Entonces, muy importante que el mensaje que él tenía es: tú eres un pecador y necesitas un Salvador, ¿sí? Y eso es solamente parte del mensaje, no es el mensaje completo. Es que Cristo ya vino, ya pagó por nuestros pecados, ya fue castigado con la muerte, y nosotros, como Dios nos ve en eso, es que nosotros morimos juntamente con Él, fuimos sepultados y resucitamos con Él y estamos sentados de la diestra del Padre, ¿ya? Así lo ve Dios, pero el mensaje que tenía Apolos estaba solo hasta la mitad, ¿sí? Juan no bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hacemos para los creyentes, ¿ya? Regresen conmigo a Mateo capítulo 3 y sigamos leyendo los versículos 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es muy importante porque miren quiénes se acercaron, ¿no? Vemos en el versículo 7 muchos fariseos y de los saduceos. Ahora, los fariseos era una palabra que significaba separados. Los fariseos empezaron en los 400 años de silencio, donde ellos se reunían para estudiar la ley de los judíos y para compartir con eso. Pero la palabra fariseo significa separado. Leo aquí en el comentario de la Biblia Scofield y dice: fariseos, de una palabra hebrea que significa separados. Después que cesó el ministerio de los profetas posexílicos, o sea, hasta Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, surgieron hombres consagrados llamados Hasidim, santos, que deseaban mantener viva la reverencia por la ley entre los descendientes de los judíos que habían regresado del cautiverio babilónico. Este movimiento degeneró en el fariseísmo de la época de nuestro Señor, un apego estricto a la letra que sofocaba la ley con interpretaciones que se volvieron tradición y que Jehová supuestamente había comunicado a Moisés por medio de explicaciones orales a las que se asignaba idéntica autoridad que a la ley. Esto es el problema que ellos tenían, ¿sí? Hubo una degeneración de la palabra y ellos se creían mucho más que los demás por su separación de las cosas, de alimentos, de duro trato del cuerpo, mas no por confiar en la palabra. Entonces ellos pensaban que eran
mejores que el resto por su forma de actuar. Y la Biblia enseña que nosotros somos pecadores, nacemos pecadores, igual que cada uno de las personas, igual que los fariseos, igual que el asesino más grande nace pecador, un fariseo, un religioso, alguien que por su actuar nace pecadores, somos pecadores y por eso necesitamos al Señor. Sí, entonces, pero ellos no veían eso, ¿sí? Y cuando llegan, Juan el Bautista les dice generación de víboras, básicamente le estaba diciendo hijos del diablo, hijos de la serpiente, ¿ya? Fíjense ahora también lo que dice aquí, ¿no? Los fariseos eran una secta estricta. Un integrante de la secta era un haber, unido, ligado. Estaba obligado a permanecer fiel a los principios del fariseísmo. Los fariseos tenían en gran estima a la moral, eran celosos y sacrificados, pero se creían justos. Y este era el problema, ¿no? Libres de pecado, fueron los perseguidores más enconados de Jesucristo y objeto de severas denuncias por parte de Jesús. Recuerda cómo Jesús mismo les dijo, hijos del diablo, Juan capítulo 8, versículo 44. Sí, ahora, estaban también los saduceos, y aquí vamos a ver también lo que eran los saduceos. Los saduceos eran una secta judía que negaba la existencia de los ángeles u otros seres espirituales. Negaban todos los milagros, especialmente la resurrección del cuerpo. Eran los racionalistas religiosos de su época y estaban fuertemente afianzados en el Sanedrín y en el sacerdocio. A los saduceos no se los identifica con ninguna doctrina positiva, sino que meramente negaban lo sobrenatural. ¿Ya? Entonces esto es muy importante porque estos que tenían un apego a la parte religiosa, los saduceos que venían de los sacerdotes, estaban en el templo, y los fariseos que hablaban e interpretaban la ley, ninguno de ellos se veía como pecador. Entonces el mensaje de Juan el Bautista no era agradable para ellos, porque cuando dice arrepentirse, es decir, reconozcan que son pecadores, pero que Dios va a mandar un libertador. Entonces a ellos no les gustaba esto, por eso les dice generación de víboras, básicamente hijos del diablo, ¿ya? Sí, entonces quiero que sigamos leyendo esto porque es importante que nosotros veamos, ¿no? Aparte de los saduceos, también nosotros encontramos que habían los escribas, y los escribas eran aquellos encargados de transcribir, o de, más bien dicho, de escribir la ley, o de escribir el mensaje que se tenía en rollos para repetirlo, ¿no? Y esto era algo que se debía hacer por el poder del Espíritu Santo. Sí, pero aún así, esto ya había pasado, ya habían pasado 400 años que Dios no había hablado a través de ningún profeta, y ahora se creían más que los demás, ¿sí? Estos eran los abogados, los maestros de la ley, porque su trabajo incluía interpretar el significado de la palabra, de la ley de Dios por los escritos de los profetas, ¿sí? Los escritos tenían un orgullo por saber las escrituras, ¿sí? Por conocerlo intelectualmente, pero no lo creían. Y ese era el problema, básicamente, ¿sí? Entonces, los fariseos orgullosos porque supuestamente ellos guardaban la ley. Los saduceos orgullosos por su poder y la posición que tenían delante del pueblo. Y los escribas orgullosos por su conocimiento de las escrituras. ¿Ya? Pero el mensaje de Juan el Bautista a ellos no les agradó, ¿sí? Fíjense realmente lo que habla acerca de
tener algo solamente por la apariencia no sirve, ¿no? Dios no está interesado en eso, sino en que le creamos a Él. Y Él en nosotros nos hace santos, Él en nosotros nos hace limpios. Es la justicia de Jesucristo, su santidad, que agrada a Dios. Y para una persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, hemos sido vestidos con la justicia de Jesucristo. Eso habla en Romanos, cuando se ve la palabra justificados. Vemos, quisiera que revisemos unos versículos en Filipenses capítulo 3 también. Filipenses capítulo 3 y los versículos del 3 al 8. Filipenses capítulo 3 y los versículos del 3 al 8. Dicen: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, esto está hablando Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué importante que él dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda esa justicia propia, Pablo la tenía por basura, y la palabra basura aquí, la traducción, debería ser por estiércol, ¿sí? Por un desecho, ¿sí? Y una persona, tanto ya sean los judíos, los fariseos, saduceos o los escribas, que tenían su obrar como su justicia propia, no estaban confiando en el mensaje de que eran pecadores y que tenían que mirar al Señor. Entonces el mensaje de Juan el Bautista les era repulsivo para ellos, ¿sí? Entonces, muy bien, fijémonos ahora que el problema era que ellos estaban mal, ¿sí? Nosotros somos pecadores porque nacimos pecadores, no por lo que hacemos, nacemos pecadores, y eso no creían ellos. Entonces, regresemos a Mateo capítulo 3 y sigamos leyendo estos versículos. En el versículo 11 y 12 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿sí? El bautizo de Juan el Bautista era para arrepentimiento, es decir, que regresen a ver las cosas como Dios las ve, que dejen de andar en su orgullo. Dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, obvio que el ministerio de Juan el Bautista no era agradable para los fariseos, ¿sí? Y no lo habían entendido, ¿sí? Ahora, también es necesario entender que él dice que el bautizo de él no era para salvación, sino simplemente para que cambien su manera de pensar, pero que el que vendría les bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Los líderes religiosos que tenían una posición, tenían dinero, eran reconocidos por el pueblo por las cosas que hacía, él les llama generación de víboras, ¿sí? Pero Dios, y otra vez aquí vemos otra vez, no sé si recuerdan en el estudio de la semana pasada, nosotros vimos que Dios, por el Evangelio, enloqueció la sabiduría de los hombres, ¿no? Para los hombres lo que esto estaba pasando es locura, y alguien que no ve las cosas como Dios, la Biblia enseña, dice que es locura, porque no se pueden entender
racionalmente o no se pueden entender si no es por algo espiritual, es ver las cosas como Dios las ve. Dios en su soberanía utilizó a un hombre pobre que su vestimenta era bien rara, estaba bien flaco, estaba predicando en el desierto, no estaba en una casa, no en un lugar lujoso, la gente no le exaltaba en las calles, ¿sí? Y él no se jactaba de eso, sino utilizó a alguien que confiaba en él y comía langostas y miel silvestre, imagínense, su alimento era un show, era algo raro, ¿no? ¿Sí? Pero él mismo se llama yo soy una voz que clama en el desierto, ¿sí? Y no soy digno de llevar las sandalias del Señor Jesucristo. Entonces, tenía un entendimiento muy correcto de quién él era. Pero recuerden lo que el Señor Jesucristo mismo dijo acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11 y el versículo 11, Jesús dijo que no ha habido hombre más grande que él, ¿sí? Y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, ¿ya? Y aquí es muy importante porque Dios, el Señor Jesucristo, les reconoció que era alguien que estaba haciendo lo que Dios quería, ¿sí? Y esto es muy importante porque nos lleva al bautizo del Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse para arrepentirse de sus pecados, sino para confirmar de lo que Juan el Bautista estaba diciendo era de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense conmigo en Mateo capítulo 3 y vamos a ver desde el versículo 13 al 17. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Esto es muy importante porque la razón por la que Jesús vino fue no para arrepentirse, sino para mostrar que él era un profeta de Dios y que Dios lo aceptaba como profeta, ¿sí? Esto es muy importante. Fíjense también lo que dice, pongamos una pausa aquí, lo que dice Lucas capítulo 7, el versículos 29 al 30. Lucas capítulo 7 y los versículos del 29 hasta el 30. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, estos eran los escribas, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ese era el problema, ¿no? No creían. Pero la gente sí, la gente que le creyó a él, sí. Ahora, cuando Jesús vino al agua para ser bautizado, Dios manda al Espíritu como paloma. Vamos a llegar ahí donde vemos esto, pero regresen conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya? Muy importante, hermanos queridos, que el Dios Todopoderoso se hizo hombre para ser nuestro representante y hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra, ¿sí? Jesucristo. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y
como hombre, dependió en el Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, quisiera que veamos algo muy importante también, es que lo que hizo Jesucristo lo hizo porque estaba guiado por el Espíritu Santo, porque creía en su palabra, creía en la palabra de Dios. ¿Ya? Fíjense conmigo algunos versículos que nos pueden ayudar a ver esto. Isaías capítulo 11 y el versículo 2. Isaías capítulo 11 y el verso 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este era Jesucristo. Ahora, fíjense conmigo Juan capítulo 8 y el verso 28. Juan capítulo 8, 28. Dice lo siguiente: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y Juan 14 y el verso 10. Miren lo que dice aquí en Juan 14 y el versículo 10. Dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces Juan el Bautista Jesucristo vino a Juan el Bautista para mostrar que Él venía de Dios, ¿sí? Y algo muy importante que nosotros vemos en Mateo capítulo 3, que Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí empieza el ministerio de Jesucristo, ¿ya? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que al ver la palabra de Dios entendemos que somos pecadores, pero que al creer en la palabra de Dios creemos en que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pagó el precio que nosotros nos merecíamos, tomó nuestro lugar y que nos perdonó, ¿sí? El que cree en eso es salvo y tiene el Espíritu Santo, nace de nuevo y forma parte de la familia de Dios, ¿sí? Alguien que está confiando en su propio orgullo o en sus propias maneras de vivir la vida como eso para hacerle bueno delante de Dios, no está confiando en la obra de Cristo Jesús. ¿Ya? Sí. Y finalmente quisiera que leamos un último versículo antes de esto en Juan capítulo 1, los versículos 29 hasta el 34. Juan capítulo 1 y los versículos del 29 hasta el 34. Dice aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista estaba diciendo: Él es aquel que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque el Señor Jesucristo vino para salvar al hombre, y eso es lo que estamos estudiando y nos muestra que es necesario creer a su palabra. Saludos, mis queridos hermanos. Dios mediante, la siguiente semana continuamos nuestro estudio.